Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Bienvenidos a una sesión más de estudio, Tefilá y Selijot en este mes de Elul, año 5782. Y en este año, comenzando en Parashat Shofetim, vamos a estudiar las alajot de los reyes y sus guerras. Un texto muy provocativo, el último capítulo del Mishneh Torah del Rambam, que creo que va a abrir muchos ojos de muchos temas, algunos de ellos muy incómodos, pero es Torah, vamos a aprenderla. Hilchot Melachim el Milchamot Perek Aleph, primer capítulo. Shalosh mitzvot nitztavu Israel besha'at kenisatan laaretz. 3 mitzvot recibió el pueblo de Israel al entrar a la tierra de Israel. Lemanot lahem melech, elegir entre ellos un rey, pues está dicho, Som tasim aleja melech. Ciertamente has de poner sobre ti un rey. Esto es Deuteronomio 17:15. Uleachrit zar'o shel Amalek sheneemar timche et zecher Amalek. Acabar, destruir, cortar la semilla de Amalek, pues está dicho, borra la semilla de Amalek. Devarim, Deuteronomio 25:19. Velivnot lahem beit habejirá, y construir para ellos la casa elegida, el sitio especial del que se habla en todo el libro de Devarim, leshignot idreshu uvata shama, al sitio donde Dios habite, donde Dios se asiente, ese sitio buscarás y irás a él. Deuteronomio 12:5. Entonces tenemos aquí 3 mitzvot: elección del rey, destrucción de Amalek y construcción de Beit Habejirá, que van a estar conectadas no solo en el pasado, sino también en este futuro ideal que el pueblo judío presenta como el fin de la historia. Pero esto es ya más hacia los capítulos finales del libro. Entonces, si quieren saber qué dice el Rambam sobre todo este tema de Mashiach, los invito a que me acompañen todas las noches de aquí hasta Yom Kippur para aprender lo más que podamos sobre este importante tema. Segunda alajá, minui melech kodem le milchemet Amalek. Elegir a un rey precede a la guerra final contra Amalek, pues está dicho, Oti shalach Hashem le moshacha le melech ve'ata lech vehikita et Amalek. Esto es de Samuel 1:15, 1 al 3, donde el rey David, el rey Saúl dice, ya que he sido puesto, ya que he sido ungido como rey, ahora le dice al rey Saúl, ahora que hay un rey, lech vejikita et Amalek, ve y golpea a Amalek. Entonces la Torah oral establece una conexión cronológica entre la mitzvah de poner un rey y de ir a la guerra de Amalek. Es decir, el rey va antes. Antes de que haya un rey no puede haber esta guerra con Amalek. Ve'achratat zera Amalek kodemet lebinyan habait. Y el corte de la semilla de Amalek debe suceder antes de la construcción de la casa elegida, del templo. Sheneemar, pues está dicho. Esto también en el libro segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 2. Vayhi ki ashav hamelech bebeito, ve'Hashem heniach lo misaviv mikol oyevav. He aquí que el rey está sentado en su casa, ¿sí? y Dios lo ha librado de todos sus enemigos. Vayomer hamelech el Natán Hanaví, dice el rey, en este caso David, Rea nochi yoshev bebeit arazim. He aquí que yo estoy en una casa de cedros y Hashem está habitando en una tienda de pieles. Y aquí es de donde viene la intención que David no puede cumplir, pero que eventualmente su hijo Shelomo cumple. Me'achar she'akamta melech mitzvah, lama lo ratzah kadosh baruch hu keshe'alu melech mishmuel. Aquí tenemos una pregunta filosófica y también de Tanaj. Si es cierto que elegir un rey es una mitzvah y que de cierto modo es el tiempo correcto para hacerlo, ¿por qué Dios no quería que eligiéramos un rey?
Cuando el pueblo va y le pide al profeta Samuel que establezca un rey, Samuel tiene palabras muy fuertes contra el pueblo. Hay largos siglos de precedente de cada tribu en una autonomía política y social. ¿De cuándo entonces? O sea, hay una mitzvah de poner un rey, pero esta mitzvah al parecer no había mucho afán, y cuando nos entra el afán, esto recibe crítica de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo pidió a Samuel un rey en la instancia de Saúl como una trampa. Estaban tratando de hacer política con Samuel. Velo sha'alu lekayem mitzvah. Y no lo hicieron para cumplir una mitzvah, sino porque estaban molestos con el profeta Samuel. Sheneemar, pues está dicho en Samuel 1, 8, 7, Lo otejama asu, ki otima asu. No te han rechazado a ti, Dios, me han rechazado a mí. Pedir un rey era una forma de librarse de el liderazgo del profeta Samuel. Alajá 3. En ma'amidim melech tehillah ela al pi beit din shel shivim zkenim ve al pi navi. No se elige un rey, o sea, no se puede elegir un rey. Los hijos de este rey luego van a ser, no necesitan ser elegidos, pero se necesita pedir el primer rey de la dinastía. Necesita ser elegido por una corte de 70 sabios, es decir, un Sanedrín grande, y un profeta. Que Joshua Sheminahu Moshe Rabbeinu Beit Dino, como Josué. Josué tenía plena autoridad política, Moshe tenía plena autoridad política. Moshe es elegido por Dios y Joshua es elegido por Moshe. Beit Dino. Esto no es autocracia. El judaísmo introduce una de las primeras, la Torah introduce una de las primeras nociones de división de poderes. División de poderes para que no se concentre demasiado el poder en una instancia u otra. En este caso, reyes versus Kohanim versus profetas. וכששאול ודוד שמינה אותם שמואל הרמתי ובית דינו. Y en el caso de Saúl y David, que fueron nombrados por Shmuel de Ramá, Shmuel el Ramatita, Beit Dino, y su corte. Creo que tenemos que hacer esto esta noche. Y dado que es algo que creo que a mucha gente le va a sorprender o a molestar, voy a dejar espacio para preguntas. ¿Ok? Déjenme lo leo y vayan pensando las preguntas. Pero no esperen mucho, porque si no, no alcanzamos a rezar. En Ma'amidin Melech Mikehal Gerim, no se puede elegir a un rey de Kehal Gerim, de entre los conversos. O incluso, o una versión mucho más extrema. ¿Sí? La halajá en este caso está asumiendo Ger Tzedek, es decir, una persona que se ha convertido al judaísmo, que ha tenido un proceso ritual de integración al pueblo judío. Pero en un sentido amplio bíblico, incluso se podría también hablar de una persona no judía que vive entre el pueblo, que son los Gerei Toshav. Esta diferencia va a ser muy importante cuando hablemos más tarde en este capítulo de las leyes noajidas. Afilu ahar kama dorot, incluso después de varias generaciones, ad shetie imo me Israel. Aquí estamos, esto clarifica que el Rambam al menos está hablando de gerim en el término de prosélitos, ¿sí? Como yo. Es decir, una persona que no nació judía y que se convirtió al judaísmo. Hasta que su madre no sea judía, esta persona no es elegible para ser elegido rey. Sheneemar, pues está dicho en Deuteronomio 17:15, Lo tujal latet aleja ish nochri asher lo ajijahu. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea de entre tus hermanos. Es decir, hay una cierta limitación étnica, o halágica en este caso, de que la persona tiene que nacer halágicamente como judío para poder ejercer como rey. Velole malchut bilvad, y esto no solo se
no solo se limita al tema de los del reino, de ser rey, el alejol srarot be Israel, toda, toda posición de autoridad, toda posición de poder en, eh, en Israel. Los Sartzava no puede ser un general, Velo Sar Hamishim no puede ser una persona encargada militarmente de 50, o Sar Azara, o incluso una persona encargada de 10, Afilu Memune al Amatamaim Shemejalek Mimena las Sadot, ni siquiera puede estar encargado de la acequia de la cual se saca el agua para los campos. En Sarich Lomar Dayan o Nasi, no puede ser Dayan, no puede ejercer como Nasi del Sanedrín, no puede ser presidente del Sanedrín. Sheloyehe el Israel, estas personas tienen que nacer judías, es decir, nacer de madre judía. Shneemar, Mikerev Ajeja Tasim Aleja Melech, de entre tus hermanos pondrás sobre ti un rey. Del mismo versículo de Deuteronomio 7:15, Kol mesimot sheata mesim aleja, lo iu ela mikerev ajija. Toda persona que tú pongas con autoridad por sobre ti, deben venir mikerev ajija, deben venir de entre tus hermanos. ¿Ok? Y aquí hay una excepción que de cierto modo no escapa el escrutinio de la historia, y es que a través de los últimos 2000 años, donde hay un registro histórico, ¿okay? Un registro histórico de que existen conversiones, han habido muchísimos rabinos conversos. Sí, particularmente en la primera etapa, en los primeros siglos del judaísmo rabínico, el judaísmo rabínico era abiertamente proselitista, muy atractivo en el mundo antiguo, particularmente gente de Roma, de Grecia, cuyas religiones, si bien muy creativas, con historias muy memorables, pues no ofrecía un panorama optimista del mundo. No ofrecía un panorama moral del mundo. El mundo es caprichoso, los dioses griegos, los dioses romanos son abusivos, y hubo un montón de gente que se convirtió al judaísmo, incluso llegando a posiciones de autoridad suprema, como Shemaya y Aftalión. ¿Ok? Entonces, esto se puede explicar de una de dos maneras. Uno es diciendo que Shemaya y Aftalión no era verdaderamente conversos. ¿Ok? De fecha de que no entiendo. Lo cual, pues, no hay forma de confirmarlo. El Talmud habla de ellos como conversos. O, de cierto modo, decir que desde que nosotros estamos en la diáspora, de cierto modo nuestro modelo político, nuestro modelo de liderazgo rabínico no es un liderazgo de sarara. ¿Ok? De sarara, es decir, de autoridad. Un rabino no tiene, de cierto modo, autoridad, en el sentido de que yo puedo mandar a la gente a hacer esto o lo otro. ¿Ok? Esto explica por qué hay un precedente muy fuerte en ordenar rabinos que sean conversos, y esta alhaja del Rambam no había sido invocada para limitar nada hasta que comenzó el debate sobre la ordenación de mujeres. Ya vamos a ver, esto sí lo vamos a ver mañana, es un tema más largo, de que lo mismo se extiende a las mujeres. Y cuando la gente quiso, pero ¿por qué no pueden haber mujeres rabinas? Es que el Rambam dice que las mujeres no pueden ser rabinas. El Rambam también dice que los conversos no podemos tener ninguna posición de autoridad, y hay un precedente halágico de más de 20 siglos de que no hay ningún problema de que conversos seamos rabinos. ¿Ok? Entonces es un tema interesante. Como digo, este libro del Rambam está lleno de ideas muy jugosas. ¿Ok? Y no va a ser la primera vez que el Rambam aquí va a decir cosas
controversiales. Pregunta, ¿y cómo se explica que en el ejército de Israel haya generales no judíos? Porque primero que todo, el Estado de Israel no se rige de acuerdo a la halajá. Ah, gracias. Ya entendí. Ok. El Estado de Israel no se rige de acuerdo a la halajá y no se tiene que regir de acuerdo a la halajá. Y de acuerdo a la halajá de quién. ¿No? Afortunadamente, en el ejército de Israel hay oficiales de alto rango mucho más importantes que un comandante de 50, drusos, musulmanes, judíos religiosos, judíos ateos, judíos. Aquí estamos hablando del sistema de gobierno que nos presenta la Torá. Y esa también es una pregunta interesante, pero no es una pregunta que vamos a, a responder hoy. No creo que vayamos a responderla incluso en todo este tema, pero podemos comenzar a tener la conversación. Es de si el Estado de Israel, hoy, el Estado judío, debe regirse por estas reglas. Si debemos reemplazar un Estado democrático para aceptar una monarquía. Yo particularmente no soy amigo de esa idea. Y afortunadamente para aquellas personas, y hay muchísimos judíos en el mundo, judíos religiosos también, que esta noción de volver a una monarquía, de volver a un enfoque de rituales de sacrificio animal es un retroceso. Y no es, de cierto modo, a lo que nos está llevando la Torah. Hay mucha gente que piensa que el fin de la religión es reestablecer una forma de vida tradicional sin importar que no somos hoy una tribu de pastores de la edad de bronce, y que hemos encontrado y hemos desarrollado formas muchísimo más avanzadas, pero yo también diría mucho más acordes con el mismo espíritu de la Torah que la monarquía, particularmente una monarquía con poderes tan amplios como vamos a ver. E incluso la misma Torah dice, esto de los reyes son problemáticos. Los reyes son problemáticos, los reyes acumulan poder, acumulan caballos, acumulan soldados, acumulan mujeres, acumulan oro, y por eso nosotros vamos a tener una monarquía restringida. Si quieren estudiar este tema a profundidad, el mejor libro que hay, que lo estoy estudiando en este momento con un amigo en Argentina, es el libro Malki Bekodesh, escrito por un rabino hace 100 años, el rabino Chaim Hershenson, donde desde una perspectiva 100% halágica, 100% religiosa, analiza, o sea, cómo va la democracia con la idea de Mashiach. Y spoiler, no vamos a hablar del rabino Hershenson hoy más. Spoiler, es posible. Y es posible hacerlo de una manera muy creativa. Luis, esa es una segunda pregunta y es tan importante que hay mucha gente que dice que un converso no puede servir en un bet din de conversión, basándose en esta alajá del Rambam. ¿Ok? Esta alajá del Rambam es en este tema relativamente ambigua. Dice que un ger no puede ser dayan. Esto parece ser bastante, bastante amplia y negativa. El Shulchan Aruch clarifica esta posición del Rambam, basado en Teshuvot y basado en el Rif y basado también en otras ideas halágicas, que dice que una persona que no nació judía no puede ser un dayan en un caso donde hay un judío, donde la persona juzgada sea un judío de nacimiento. Y dice de manera explícita también el Shulchan Aruch que esto no se aplica cuando un ger juzga a otro ger.
Entonces, desde el punto de vista del Shulchan Aruch, las personas que dicen que un ger no puede servir en una corte de conversión están equivocadas, desde el punto de vista del Shulchan Aruch. En segundo lugar, a pesar de que mucha gente llama esto Bet Din, el tribunal de tres rabinos que supervisa la manifestación y la inmersión de un converso, el Talmud mismo insiste en que el Bet Din no es una corte, es decir, la persona no es juzgada, a pesar de que eso es lo que sucede. ¿Cierto? A la persona se le deja, no se le deja entrar, o sea, se ha vuelto algo... originalmente en la Sugía de Masejet Yevamot, y pueden ir a estudiarla directamente, es uno de los cañonazos talmúdicos que enseñamos. Voy a poner el vínculo aquí una nota aquí cuando ponga el video ya la grabación. Esto no es un Bet Din. La labor del Bet Din, de los tres sabios, es recibir el testimonio de la persona que dice: yo quiero ser judío, me someto a la Torah. ¿Ok? Entonces, sobre este tema, no, es que se invalida si hay un ger el Shulchan Aruch dice de manera clara que se puede. Segundo, las conversiones no son un acto de jurisprudencia. Uno no está juzgando a la persona. La persona dice, la labor del Bet Din es indicar a la persona que ser judío es A, peligroso, B, caro, C, difícil. Y si la persona dice quiero y me someto y más o menos entiendo lo que me estoy metiendo, sirven de testigos. No es un Bet Din, no se está tratando de determinar si Rubén le debe a Shimón 200 camellos o 50 camellos, o si es el otro el que le debe. No es un Bet Din en ese sentido. Entonces, desafortunadamente, y quiero llegar a la raíz, y sé que nos estamos demorando un poco, pero dada la audiencia que creo que viene a estos rezos y que escucha mis videos, creo que es importante aclararlo. ¿Por qué razón? O sea, aparte del versículo dice que tiene que ser dentro de tus hermanos, ok. Pero aparte de eso, aparte de que hay un pasuk que dice esto, ¿por qué es una mala idea que un ger tenga posición de autoridad? Desde una perspectiva puramente política. Y en el caso del mundo de la Torah, esto lo igual se va a aplicar a una mujer, y vamos a ver que hay un caso, o sea, hay la halajá 5 o 6, lo aclara claramente, lo deja muy claro. El problema no es que el ger sea inferior, el problema no es que, ay, gas, es que no nació entre nosotros. El tema es que la Torah conoce el Yetzer Hará de los seres humanos y se adapta de cierto modo a él. Mucha gente hasta el día de hoy en América Latina, y no estamos hablando de comunidades judías, estamos hablando de votaciones, no se aguantan que una mujer todavía hay gente así. O que alguien que venga de una minoría, porque entonces que esta persona, ¿cómo así? Las personas que son vistas en la periferia de la sociedad, cuando llegan al poder, esto genera inconveniencias, genera tensión. Genera tensión. Ahora, en una sociedad democrática, afortunadamente, hay mecanismos para resolver esta tensión. Esto es elegir un rey para siempre. Cuando yo elijo un rey, elijo a esta persona y a sus hijos. Eventualmente Dios puede elegir otra dinastía, como pasa en el norte, al menos en el reino de Israel al comienzo. Pero es muy difícil que una sociedad acepte de manera pacífica a alguien que es visto como periférico siendo puesto sobre ellos. O sea, esto es una elección. El pueblo elige un rey, ya sea con la anuencia de un profeta y del Sanedrín, pero eventualmente es el pueblo el que elige el rey. Y en una sociedad donde el rey tiene tanta autoridad
poner a alguien de la periferia en esa circunstancia es una receta para inestabilidad. Yo creo que hoy en sociedades democráticas hay muchas más herramientas para que esto suceda. Pero... Y sucede. Y sucede. Te doy la pregunta. En mi opinión, yo trato de no llamar a esto un bedín, pero es una de estas cosas que es muy difícil cambiar este uso lingüístico. Y muchos rabinos incluso piensan que son un bedín y que tienen la capacidad de juzgar a esta persona. No, yo puedo no recibir su testimonio y no firmar papeles y no esto de cierto modo es parte de la conversión como se practica hoy en día. Pero en ningún momento de la sugya en Masejet Yevamot se dice, y entonces los jueces deliberan y dicen si esta persona es conveniente o no, si sabe suficiente. No. La labor en la sugya de estas dos personas, originalmente en la sugya, luego el Talmud añade una tercera persona. Prueba además de que esto no es un acto de jurisprudencia. ¿Ok? Tranquilos, ya vamos a hablar del rey David en, con abundancia. ¿Ok? Pero no quiero que nos trasnochemos. Entonces, con esto terminamos nuestro estudio del día de hoy.